Buenos días a todos. Es un gusto poder, yo digo por fin, reunirme aquí en la escuela bíblica con ustedes. Al entrar a este lugar, yo les decía a unas hermanas que es como recordar mis años mozos. Tuve la fortuna de fundar también una escuela bíblica como esta y muchas más a nivel decanato, de decanato y a nivel parroquial. Y ciertamente la experiencia fue extraordinaria porque se sentía la trascendencia y los frutos de esa escuela que nació desde cero, como imagino nació esta. Nació sin un local, nos corrían de uno y ahí íbamos a otro. No sé si les pasaría a ustedes. No nos comprendían en uno y no nos íbamos a una parroquia hasta que hicimos el nuestro. Hicimos el nuestro con muchos sacrificios y siempre con la ayuda de laicos como ustedes. Y ciertamente la escuela bíblica ya va para los 25 años de fundación y yo sigo pensando que es una de las obras más importantes que se puede hacer en una comunidad, porque no hay otro punto de referencia tan fundamental como la Sagrada Escritura, como la Palabra de Dios. No solamente por el hecho de haber estudiado esta especialización, sino porque tenemos que entender, como nos dijo el Papa en Aparecida, el Papa Benedicto, que la Palabra de Dios es la roca sobre la cual se fundamenta todo proyecto y toda la vida cristiana. Hoy me congratulo con el Padre José Luis Salinas, que es el coordinador de la Comisión Diocesana, de la Dimensión Diocesana para la Pastoral Profética, y también con todos ustedes, participantes de este encuentro diocesano de pastoral bíblica. Tiene que ser este encuentro uno de los momentos también claves para recapitular los esfuerzos que se van haciendo a lo largo del año y lo que respecta a la pastoral profética. Entiendo que hay alumnos de la escuela en este encuentro, hay coordinadores de pastoral profética de las diferentes comunidades parroquiales, hay responsables de la dimensión de catequesis, pero lo más importante es que en el sustrato de toda responsabilidad en las comunidades debe estar la Biblia, la Palabra de Dios. También saludo a todos los alumnos que obviamente están aquí en la escuela y a los maestros, a las hermanas de la vida consagrada, a los sacerdotes y también a los maestros laicos. Y creo, entre paréntesis, que uno de los grandes frutos que una escuela bíblica o cualquier espacio de formación debe de tener es que se generen formadores de formadores. Por eso la escuela bíblica tiene una gran responsabilidad de formar formadores para otras escuelas en las entidades parroquiales. He comentado en alguna ocasión con el Padre José Luis Salinas la necesidad que tenemos en nuestra diócesis de que se creen espacios de estudio, de formación bíblica como este, con el mismo nivel. No solamente con introducciones, porque a veces sucede en que hay un grupo que estudia Biblia, que estudia la introducción, se vuelve a implementar otra vez el estudio el siguiente año y acuden los mismos, unos porque no terminaron y otros porque no le entendieron bien, ¿no? Tenemos que pasar, dar el paso, de tal manera que en algún momento ustedes laicos se constituyan en formadores de otros laicos. No podemos estar dando introducciones siempre, ni recibiéndolas, sino que profundizando cada vez más y desde ahí, desde el esfuerzo de cada quien, pero sobre todo desde la responsabilidad,
tener el deseo de compartir esta buena nueva de la palabra a otros en este plano del estudio. Creo que esta escuela bíblica Verbum Vitae tiene que ser un semillero de discípulos misioneros de Jesús. Una de las cosas que creo yo que a lo mejor nos faltó subrayar en todos los esfuerzos, porque hay muchos esfuerzos que se hacen detrás de una institución como esta, fue insistir en que el encuentro con la palabra de Dios tiene que ser no solamente para adquirir conocimientos, datos históricos, sino que tiene que llevarnos mucho más allá, a un encuentro personal con Cristo vivo. Si en la escuela bíblica, en los diferentes cursos, tanto maestros como alumnos llegan a estar en esta sintonía de compartir la alegría del encuentro con Cristo, creo que los frutos de información vendrán por añadidura. Es decir, habrá muchos conocimientos, pero en la base de todo tiene que estar ese gozo que se experimenta por estar tratando, sí, desde la fe, un libro donde está allí la persona de Jesús. Todos sabemos que la palabra tiene una triple dimensión. En primer lugar, la palabra informa, da datos. Y esto se puede aplicar también a la palabra revelada. Cuando nosotros tratamos de interpretar la palabra de Dios, por ahí se nos enseñó en introducción a la Biblia, necesitamos considerar tres aspectos. En primer lugar, el aspecto de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. En segundo lugar, el aspecto de la ciencia. Porque la Biblia es palabra humana, que la escribieron seres humanos como nosotros. Y en tercer lugar, el aspecto de la actualidad. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, tiene una actualidad, la tenemos que hacer actual para nosotros. No se escribió solamente para aquellos destinatarios del tiempo de San Pablo, sino se escribió para nosotros. Con estos tres aspectos podremos hacer una hermenéutica, una interpretación integral de la palabra de Dios. Por eso es importante que este aspecto de la fe no lo perdamos de vista, que no nos centremos en el aspecto de la ciencia y queremos solamente adquirir muchas cosas. Por eso luego nos dicen que nos creemos mucho porque estudiamos Biblia, porque destacamos nada más el aspecto de que Salomón vivió en el siglo X y que el reino del sur, ¿cuándo cayó? En el ¿qué? ¿500 qué? 566, y que el reino del norte en el 721 y que etcétera. Entonces, no es eso, eso es importante, compartirlo. ¿Por qué? Porque el aspecto de la ciencia no lo podemos excluir. Estudiamos la Biblia, pero el aspecto de la fe es fundamental para vivir permanentemente de cara a la Biblia, tratando de crecer en el gozo por encontrarnos con un Dios vivo que está plasmado en palabra escrita. Yo les preguntaba ayer en la Florida, en la comunidad de la Florida, porque veo que llevan la Biblia a los niños que se confirman, ¿sí o no? Pero la llevan nuevecita. Ese es el problema. Eso me hace crisis. La llevan, levante su Biblia, y ahí la levantas. ¿Cuándo te la regalaron, niño? Ayer. ¿Quién te la regaló? ¿Para qué la quieren? Ese niño la va a guardar, ténganlo por seguro. Y más con nuestros procesos a veces tan estancados. ¿Por qué? Porque de los niños que se confirman, pues quizás seguirán los que no han hecho la primera comunión.
pero el contacto con la palabra de Dios lo seguimos omitiendo. Qué bueno que haya catequistas, pero nosotros, los pastores, que debemos ser los primeros catequistas, son los que debemos implementar los caminos para que la palabra de Dios desde niño sea tocada, sea leída, sea meditada. Y aquí sin duda los primeros pedagogos son los papás. Yo le decía al padrino, tú le regalaste la Biblia al niño. Sí, tú le tienes que enseñar al niño. ¿De dónde? ¿De dónde? Si yo no sé. Tú le regalaste un rosario, porque subieron, ¿no? Para que el obispo les diera el rosario y la Biblia. Ahí está el obispo dándoles el rosario y la Biblia. Pero yo les decía, y el rosario tampoco, señor obispo. Entonces sí son signos importantes, pero tenemos que pasar del signo a la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Las escuelas bíblicas han roto muchos de estas fronteras, de estos muros que nos alejan, que nos hacen tener una distancia de la palabra de Dios. Por eso mi deseo es que si tienes Biblia la tengas con mugrita, les decía. De tanto darle vuelta, no del descuido de que la pones en el suelo, porque hay unos que la ponen en el suelo, ¿verdad? No en cualquier lugar, sino del uso. Es cierto que algunos traen iPad y iPhone y toda la cosa, ¿verdad? Quién sabe si estarán leyendo la Biblia o estarán mandando mensajitos, pero qué bueno que haya estos medios digitales para encontrarnos con la palabra. Pero aquí lo fundamental es que realmente vayamos haciendo de nuestros grupos de formación y espacios de formación, grupos donde la palabra de Dios sea el punto central de referencia para la... Es la razón también por la cual tenemos que revisar incluso los métodos de enseñanza a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la catequesis. Me refiero a ese itinerario de etapas de la vida, porque a veces decimos catequesis y pensamos en los niños. No más. Queremos pensar en todo el itinerario de formación del discípulo de Cristo, del cristiano, donde la Biblia tiene que tener, y hay métodos de formación donde la Biblia es central. Por lo pronto, que la palabra de Dios esté en sus manos y en su corazón, y que sean los primeros testigos de que la referencia a la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener para iluminar nuestra vida cristiana. Y esto, aunque no lo crean, lo tenemos que hacer en los seminarios también, y en los conventos. La Biblia, abrir la Biblia. La Iglesia, y especialmente creo que con Juan Pablo II, que desde la preparación a la celebración del milenio, nos empezó a insistir de manera importante en el acercamiento a la palabra del Señor a través de la lectura orante, de la lección divina. Y qué bueno que en todos los eventos nacionales de pastoral bíblica, encuentros nacionales, se haya insistido y se siga insistiendo en la lección divina. No puede haber un momento en el cual nosotros nos reunamos para cualquier cosa y no lo iniciemos teniendo como referencia la Biblia, la palabra de Dios. Recientemente en Aparecida se nos insistía en la formación de los discípulos como una formación integral, querigmática y permanente. De tal manera que la misión principal de la formación fuera ayudar a los miembros de la Iglesia a encontrarse, lo que decíamos anteriormente, siempre con Cristo. Porque es la única manera de conocer, de acoger, de interiorizar y de desarrollar la experiencia
y los valores que constituyen la propia identidad y la misión cristiana en el mundo. Por eso la formación obedece a un proceso integral, es decir, comprende varias dimensiones, todas armonizadas entre sí en una unidad vital. Y en la base de estas dimensiones está la fuerza del anuncio querigmático. No podemos hablar de que estamos anunciando el querigma si nuestra referencia permanente no es la palabra de Dios. Cuando apresan aquellos discípulos en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles y son liberados por el ángel, y el ángel sabemos que es presencia de Dios en un acontecimiento, les dice a los apóstoles que son liberados: vayan y sigan anunciando este nuevo estilo de vida. Porque anunciar el querigma nos exige un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que impulsar desde los estudios bíblicos, un nuevo estilo de vida. Nuestra diócesis de Querétaro quiere continuar en este esfuerzo que se trae desde años, especialmente desde el 2007 con el gran evento de Aparecida, en impulsar la misión permanente. Pero la misión no es cuestión de estrategias, la misión es cuestión de conversión. Y la conversión es todo un estilo de vida. Y un estilo de vida de esta magnitud se alimenta solo con la palabra, con la lectura orante de la palabra de Dios. Y esto tenemos que subrayar aquí, el poder del Espíritu y de la palabra, que al final de cuentas son quienes contagian a las personas y las llevan a escuchar a Jesucristo, a creer en Él como su Salvador, a reconocerlo como quien da pleno significado a su vida y a seguir sus planes. Por ahí lo señalaba el documento de Aparecida. Pero aquí en nuestro plan diocesano de pastoral, en el 183, se nos señala que la pastoral profética tiene a la Sagrada Escritura como alimento y fuente de la evangelización. No podremos impulsar todo este proyecto de la misión sin la palabra. Por eso ustedes tienen un papel fundamental y siéntanse responsables de este anuncio de la palabra. Ustedes tienen un nivel de formación importante, ¿verdad? Y quizás muchos de ustedes vayan orientados a las aulas, pero no basta. Tenemos que salir a las calles. El que se queda en las aulas, el que se queda en espacios limitados, qué bueno, tiene su mérito, pero tenemos que ir mucho más allá, incluido el obispo, y sin duda los sacerdotes, y sin duda las religiosas. Tenemos que ir a los hogares. La pastoral profética, dijimos en el plan diocesano de pastoral, tiene a la Sagrada Escritura como alimento y fuente de la evangelización. Tenemos que ofrecer más y mejores métodos, dice el plan, para su lectura, de tal manera que la palabra de Dios se convierta en el fundamento de su compromiso misionero y de toda su vida cristiana. Compromiso misionero. Como un sueño quizás para algunos está en que un día recorramos todas las calles de Querétaro, pero es un sueño que es posible. Es un sueño que ya se está haciendo en algunas comunidades. Y es un sueño y no una alternativa, que tenemos o escoges esto o esto, sino es una orden de Jesús. Marcos 16, 14. Vayan y evangelicen. Esta mañana en mi oración yo leía una carta circular que en 2009 envió a los sacerdotes la Santa Sede a través de la Sagrada Congregación para el Clero, y hermosamente describe cómo dice: los sacerdotes
Y lo pone, y el obispo tiene que ser los primeros que se tienen que levantar. Porque cuando dice Jesús vaya, ¿qué implica esto? ¿Que nos quedemos sentados? No, que nos pongamos de pie. Cuando se habla de los profetas, dice, y el profeta se puso de pie y se fue a Nínive, por ejemplo. ¿Y qué significa ponerse de pie? Significa, primero, una actitud de escucha, por eso nos ponemos de pie en el Evangelio, ¿verdad? Y en segundo lugar, una actitud de dinamismo, de caminar. Por eso hay que ponerse de pie. No quedarnos sentados con el aspecto de la ciencia y quedarnos con muchos conocimientos, sino que la fe nos impulse a hacerle caso a Jesús. Recientemente, lo que ustedes van a meditar, el documento, la exhortación apostólica, donde tuve la fortuna de participar en el sínodo del 2008, ¿verdad? Es el documento que van a reflexionar. Sin embargo, ya se nos viene encima otro sínodo, y a lo mejor apenas vamos a entrar en el 2008. Ya, en el 2012, ya nos mandaron un documento preparatorio, pero es complemento, uno no excluye el otro. No, ya, el otro ya pasó, no, mucho menos aparecía, y mucho menos el concilio, y mucho menos la Biblia, ¿no? Se nos acaba de mandar un documento que se llama Lineamenta para el sínodo sobre la nueva evangelización. Fíjense qué tema se escoge, tan crucial. Porque el Evangelio está ausente en muchas naciones, en muchos lugares de nuestro mundo, y considerados muy católicos. Por eso la necesidad de subrayar la nueva evangelización, que quedó casi como un eslogan, ¿no? Nueva en su ¿qué? Mire, yo me conformaría con nueva en su ardor, y de ahí vienen los métodos y las expresiones. Y dejamos que el Espíritu Santo nos ponga de pie y nos lancemos a caminar. Yo le decía al padre que el día de ayer estábamos en la Florida, con ganas de agarrar calle por calle aquellos pueblos, ¿no? De peinarlos, y si es posible. Yo he comentado mucho que aprovechemos el clima de paz del que gozamos en la diócesis. En mi experiencia de ministerio pasado fue una experiencia no fácil, de andar en las calles anunciando el Evangelio en medio del fuego cruzado. Y aún así, la última vez que salimos con 500, con 3.800 laicos a las calles. 2.500 de ellos eran jóvenes en las calles, casa por casa. Es posible. ¿Por qué? Porque estaban motivados con la palabra, porque estaban querigmatizados, y eso solamente se hace desde la palabra. Y algunos porque era parte del proceso para recibir un sacramento, es la verdad, tenía que ir. Pero después no se cambia por nadie. Imagínense a 3.800 después del ejercicio misionero venir a compartir lo que viviste en aquellas 6, 7 hogares que tú visitaste, y decir: en uno me corrieron, en otro me acogieron y me escucharon hasta las lágrimas, en otro me pidieron a un jovencito de 16 años que entrara a orar por un enfermo, en otro me pidieron que regresara. Ahí está la verdadera iglesia. Sí está en los templos de los domingos, pero en nuestros templos de los domingos
La estadística es que va entre el 9 y el 10%. Y el 90% está en sus hogares esperándote a ti y a mí. Por eso, nuestra iglesia no puede permanecer estancada. La palabra de Dios tiene que proyectarnos a eso que el Papa Juan Pablo II nos pedía, un nuevo ardor. Por eso digo yo que en el nuevo ardor me conformo. Y después vienen los métodos, los caminos. Y la palabra de Dios es un lenguaje que se adapta a todos y que entienden todos. Hermanos, el mal está haciendo estragos en nuestras familias, en nuestros legisladores, en muchos de nuestros políticos, en muchos de nuestros hogares, y está allí. El Papa Benedicto XVI acaba de decir en Alemania, porque a la pregunta que le hicieron, ¿qué no se va a actualizar la iglesia? Para muchos actualizar la iglesia es que acepte los preservativos, el aborto y la eutanasia. Y el Papa le respondía, la iglesia se actualiza desde la palabra, porque lo otro es mundanizarse y dejar que el mal siga entrando en nuestros espacios y en nuestros corazones. Y creo que la única manera en que nosotros podemos construir es estando juntos, en comunión, en comunión. La iglesia transmite la fe que ella misma vive, celebra, profesa y testimonia, dice los lineamientos para el sínodo sobre la nueva evangelización. Pues simplemente eso, en este brevísimo mensaje que me pidió el Padre, yo les exhorto a que aprovechen esta jornada de encuentro con la palabra. No encuentro con la exhortación apostólica Verbum Domini. Qué bueno que nos la sepamos de memoria, qué malo que no sepamos nada de ella. Pero que esta exhortación apostólica nos lleve a enamorarnos más de la palabra de Dios. Y enamorarnos más de la palabra de Dios posibilitará que no temamos ante nada y ante nadie. Y que vayamos con el rostro gozoso a hablar de Dios en medio de todos los retos, incluso en medio de nuestras fatigas y en medio de nuestras resistencias. No es fácil, sin embargo es posible. Leamos Hechos de los Apóstoles, nos iluminará enormemente y veremos cómo la palabra de Dios tuvo que remontar muchas situaciones, muchos escollos, muchas resistencias para poder llegar a donde ha llegado, hasta nosotros. Pues Dios quiera y este encuentro con la palabra, esta Biblia que me prestaron está nuevecita. No sé de quién será. Es del Padre. No sé de quién será, ni lo voy a indagar. Lo único que quiero subrayar de nueva cuenta es el capítulo 16 como una tarea y como un desafío para todos ustedes en este día y para todos nosotros que somos miembros de la diócesis de Querétaro. Les dijo, antes de ascender a los cielos, vayan por todo el mundo. Mundo aquí se refiere más que a una dimensión cosmológica, se refiere a una dimensión antropológica. Ir a todos los hombres, por todo el mundo, sin saltarse ninguna casa. Cuando íbamos casa por casa, algunos nos decían, señor obispo, ahí está un salón de belleza, ¿nos lo saltamos? No. Pero el que está ahí, no.
Vamos a anunciarles. Si nos corren, pues entonces sí nos vamos y después regresamos. Dice, vayan por todo el mundo. Por todo el mundo, o sea, con todos. Ahí viven unos testigos de Jehová. ¿Nos saltamos? No. Te van a felicitar, porque a lo mejor es la primera vez que un católico les visita. No te van a correr. Te van a felicitar. Y te van a decir, por fin entendieron. Y de paso te van a regañar. Por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Fíjense la trascendencia del ir a llevar la buena noticia. El que crea se salvará. El que crea y sea bautizado. Afortunadamente aquí ya nos ahorramos lo de sea bautizado, ¿no? Porque hay que evangelizar a los bautizados. El que crea se salvará. Pero aquí el que sea bautizado lo podemos interpretar también como el que sea sumergido en la palabra. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Pero de perdida tú ya hiciste tu lucha. El problema es que muchos hermanos están perdiendo sin nosotros como iglesia haber hecho la lucha, sin haberlos visitado. Y luego después habla de las señales que acompañarán a los que crean. El Señor les bendiga y el Señor dé muchos frutos a través de este encuentro de pastoral bíblica y el encuentro con la palabra de Dios. Muchas gracias.